Buenas tardes, mi nombre es Nelly Neco y yo les vengo a hablar sobre el contrato y su forma. El contrato es un acuerdo de voluntades, así sea verbal o escrito, manifestado en un común entre dos o más personas, con la capacidad de relaciones selectivas, una determinada y del mismo obligación. También tenemos con la finalidad solamente de la cosa, cuyo cumplimiento puede ser compelerse de una manera recíproca, una cosa y la otra. Se puede decir que se puede contrato bilateral o competencia a una de la otra. Si es un contrato unilateral, también tenemos que el contrato es una suma de un acuerdo de voluntades que genera dichas obligaciones relativos. Es decir, solo las partes constantes y sus causavientes. Pero, además, también tenemos de un acuerdo de voluntades de un alcance o hecho jurídico, o sea, es un vínculo jurídico, tales como efectuar una determinada entrega de contratos reales o exige de formalidades en documentos especiales. El contrato de formales, de modo que en casos especiales no basa con la sola voluntad. De todos modos, el contrato general tiene una sola voluntad. De todos, el contrato general tiene una connotación patrimonial. También tenemos incluso parcialmente que aquellos celebrados en el marco de derecho de familia y de parte de la categoría. Más amplia los negocios jurídicos en función elemental del contrato original. En cada país, ¿verdad? O en cada estado se puede exigir un sistema de requisitos contractuales diferentes en superficial, pero el efecto y requisitos básicos. En las obligaciones civilmente exigibles está protegido por una acción que le atribuía planificada jurídica. Los contratos se dividen en verdaderos y se dividen en cuasicontratos. Eran verdaderos los que se basaban en consentimientos expresos, el de las partes, y eran cuasicontratos los que serán basados en consentimiento de presunto. A su vez, el contrato verdadero se dividía en nominados e innominados. Eran nominados porque tenían los nombres específicos y eran confirmados por el derecho. Ejemplo, las compraventas, innominados. Los que tenían una causa no tenían nombre. Los contratos innominados eran 4. 2 para que des, 2 para que hagas, haga para que des y haga para que hagas. Lo que caracterizó de los contratos innominados, en que ellos no intervenían el dinero contado. En el derecho romano existían los contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales que obligaban solo a una parte. Por ejemplo, el mutuo y el bilaterales obligaban a ambas partes. Campo en los derechos patrimoniales. Únicamente sino que abarcaban en derechos personales y derechos de familia, como por ejemplo en los países, en los matrimonios eran considerados contratos. El contrato es un acto jurídico mediante el cual una de las partes se compromete para cumplir con la obligación. En los contratos también existen dos o más partes que pueden estar comprometidas a cumplir una obligación. De ahí de los contratos tenga unas características especiales. En este caso el contrato puede ser unilateral o bilateral. Entonces los contratos se dividen en dichos contratos. También tenemos que existen varios elementos. Los elementos serían consentimiento, objeto y causa. La causa es decir, que era el por qué se llevó a cabo el dicho contrato. También tenemos los contratos consensuales. Los contratos consensuales cuando se perfecciona en un solo sentimiento de las partes. Conmutativos. También tenemos cuando las partes se obligan a ser o equivalentes a lo que la otra va a hacer. También tenemos aleatorio. Cuando se trata de algo incierto, algo que depende de alcanzar. Esta clasificación se encuentra en el artículo 1946 del Código Civil hasta 1500 del Código Civil. En la doctrina establece
que aquellos que ejecutan en el solo momento y en los abstractos sustantivos. También tenemos, a diferencia de los contratos consexuales y reales, también tenemos en el artículo 1140 y 1142, se basan en el momento en que quedan concluidos o perfeccionados y surten a partir de dichos efectos consexuales. También tenemos la importancia de esta distinción en cuanto a los riesgos, ya que si la cosa o el objeto, el contrato consexual, se pierde por caso fortuito o por caso fuerza mayor, luego del acuerdo de antes traspasado a la cosa del comprador, igual deberá abandonar al precio por ella, pues el contrato ya está terminado y por lo tanto es como si la cosa se hubiera destruido estando en su poder. Es un objeto de hurto, ya no es como una suma de entregar dinero, aun cuando ya hubiera realizado el acuerdo de voluntad. En el mutuo acuerdo, no debe devolver ninguna suma, a lo que se obliga a este. También tenemos una aceptación y tenemos una oferta. En la oferta es el acto mediante el cual una de las partes propone a la otra que se exprese o totalmente la celebración del contrato. También tenemos una aceptación, que es la declaración de la voluntad formulada por la persona a quien va dirigida la oferta y expresando su adhesión. Los elementos que tenemos acá, consentimiento, como ya lo dijimos, y que tenemos en el artículo 1155. El objeto es el contrato que debe ser posible, ilícito, determinado o terminada, como puede ser anulado el contrato. En el 1142 tenemos que el contrato puede ser anulado por incapacidad de las partes o por una de ellas y por invicio del consentimiento. Los fundamentos legales pueden ser en el artículo 1159 del Código Civil venezolano. Los contratos tienen una fuerza ley entre las partes, no puede ser revocada sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley. El contrato se forma tanto pronto como el autor de la oferta tiene por consentimiento de la aceptación de las partes, aceptación y recibida. Por ejemplo, el plazo normal exigido de la naturaleza o del negocio. También tenemos que la oferta es la aceptación, la revocación por cualquiera de las partes que se presumen conocidas, desde el instante en que ellas llegan a la dirección del destinario, a menos que esta prueba haber sido sin culpa. Tenemos una aceptación que modifica la oferta, que tendrá únicamente el valor de la nueva oferta. El artículo 1137 establece la manera de cómo el contrato y tan pronto como el autor en la oferta tiene el conocimiento o la aceptación. El plazo, si la aceptación no ha llegado al conocimiento del autor o la oferta. Bueno, mi exposición sobre el contrato. Muchas gracias.